Nos adentramos en la oscura historia de Colombia. ¿Cómo consiguieron Gonzalo Rodríguez Gacha y el Cártel de Medellín dejar su huella en la historia? ¿Cómo pudo un hombre construir un imperio de la droga tan grande? Gacha, conocido como el Mexicano, es recordado no solo por el tráfico de cocaína, sino también por una ola de violencia que mató a miles de personas. Pero, ¿qué le hizo tan poderoso? En este vídeo responderemos a estas preguntas y nos adentraremos en el submundo criminal más sangriento de Colombia. Si te gustan este tipo de historias oscuras, no olvides suscribirte a nuestro canal. Gonzalo Rodríguez Gacha nació en 1947 en un pequeño pueblo de Colombia. Durante su infancia, la delincuencia y la violencia formaron parte de su vida. Gacha se dedicó a la delincuencia desde muy joven, familiarizándose con las bandas criminales locales de su pueblo. Sin embargo, su verdadero ascenso comenzó con una serie de pasos estratégicos que le llevaron a convertirse en una figura clave del Cartel de Medellín. Gacha se unió al cártel de Pablo Escobar y pronto su interés por el tráfico de cocaína lo convirtió en un señor del crimen. Gonzalo Rodríguez Gacha era una figura ascendente del Cartel de Medellín, uno de los carteles de la droga más poderosos de Colombia a finales de la década de 1970. Bajo el liderazgo de Pablo Escobar, Medellín se había convertido en un gigante mundial del tráfico de cocaína. Gacha fue uno de los pocos que consiguió convertirse en la mano derecha de Escobar. Esta asociación le dio la oportunidad de construir un enorme imperio de la droga y le permitió ganar poder rápidamente en el mundo criminal. Gracias a su asociación estratégica con Escobar, desempeñó un papel importante en la expansión de las operaciones del cártel. En contraste con la estructura centralizada de Escobar, Gacha era más un gestor operativo y participó activamente en la expansión del mercado del Cártel de Medellín y en garantizar la distribución mundial de estupefacientes. Ambos dominaban una vasta red de mercados que se extendía desde el norte de Colombia hasta Estados Unidos. Gacha había establecido sólidas relaciones no solo con Escobar, sino también con otras figuras importantes del cártel. Conocía de cerca las operaciones de alto nivel y a los jefes regionales del cártel. Supervisaba las operaciones a gran escala dirigidas por Escobar y consolidaba el poder del cártel colaborando con figuras como Antonio Castaño y Carlos Leder. El ascenso de Gacha le convirtió en uno de los capos de la droga más influyentes de Colombia. Sin embargo, no fue solo su fuerte asociación con Escobar lo que le valió el apodo de El Mexicano, sino también sus envíos de cocaína a México y su cooperación con los cárteles mexicanos. Estas relaciones llevaron a Gacha a establecer una red de distribución en rápido crecimiento, con importantes tratos con los cárteles de México. Los envíos a México eran tan grandes que convirtieron a Gacha en un actor importante no solo en Colombia, sino también en el mercado mundial. Gacha llegó a ser conocido como El Mexicano, ya que controlaba la cadena de suministro de droga desde México a Estados Unidos. Sus relaciones con los cárteles de México le valieron este apodo. Al expandir el tráfico de cocaína por todo el mundo, consiguió crear una amplia esfera de influencia no solo en Colombia, sino también en los mercados estadounidense y europeo. La carrera delictiva de Gacha no se limitó al tráfico de cocaína, sino que dio origen a una de las épocas criminales más oscuras y sangrientas de Colombia. El ascenso del Cártel de Medellín bajo el mando de Escobar se recuerda no solo por su impacto en el mercado de la droga, sino también por su atmósfera de violencia y miedo. Gacha no conocía límites a la hora de asesinar a cárteles rivales y funcionarios del Estado. Su despiadada violencia permitió tanto el crecimiento de su propio cártel como la completa destrucción de sus enemigos. Gacha es especialmente conocido por sus masacres de grupos paramilitares en Colombia. Para reforzar su posición, Gacha organizó operaciones contra grupos revolucionarios, en las que murieron miles de personas.
Su mayor motivación, sin embargo, no era solo eliminar a sus competidores, sino también ganar una mayor cuota de mercado. Las acciones más terribles de Gacha fueron atacar a los líderes de los cárteles rivales y asesinarlos sistemáticamente. Esto le granjeó una reputación no solo como capo de la droga, sino también como uno de los líderes criminales más despiadados de Colombia. Gracias a sus relaciones con los cárteles mexicanos, tuvo la oportunidad de expandir enormemente su imperio. Pero la violencia no solo iba dirigida contra sus rivales. Gacha también asesinó en repetidas ocasiones a influyentes fuerzas de seguridad del gobierno colombiano. Los métodos de asesinato de Gacha no se limitaban a ejecuciones con armas de fuego. Utilizando asesinos especialmente entrenados, casi siempre mataba a sus objetivos en lugares públicos. Estos métodos no solo consolidaban el poder de su cártel, sino que también obligaban a la población colombiana a vivir atemorizada. Gacha planeaba sus asesinatos a sangre fría, convirtiéndolos a veces en ejecuciones al aire libre. El objetivo de estos métodos no era solo eliminar rivales, sino también mantener atemorizada a toda la sociedad e imponer el sentido de la justicia de Gacha y su cártel. El aspecto más aterrador de los métodos de asesinato de Gacha era que estos asesinatos no eran simples ejecuciones. Más allá de la destrucción de sus rivales, Gacha utilizaba todas las tácticas posibles para crear miedo en torno a sus enemigos. Bajo su dominio, el cartel de Medellín no era solo un cartel de la droga, sino un imperio del miedo. El ascenso de Gacha al poder comenzó con una estrecha amistad con Pablo Escobar, una de las figuras más importantes del cartel de Medellín. Con el tiempo, sin embargo, la búsqueda de poder y control de ambos hombres los convirtió en rivales. El deseo de Gacha de aumentar el control sobre el cartel y los esfuerzos de Escobar por ampliar su influencia política provocaron tensiones entre ellos. Los esfuerzos de Gacha por ganar independencia irritaron a Escobar, y ambos acabaron con su amistad, hiriéndose mutuamente en el ego. Al principio estratégicamente complementarios, los dos hombres acabaron convirtiéndose en los mayores rivales del otro. Escobar empezó a vigilar más de cerca los movimientos de Gacha y conspiró para derrocarle. Esta enemistad desembocó en una sangrienta guerra entre ambos bandos. Gacha se convirtió en el centro de atención tras convertirse en uno de los capos de la droga más poderosos de Colombia. Las fuerzas de seguridad del Estado y las organizaciones criminales rivales se movilizaron para destruir su imperio. El gobierno colombiano empezó a tomar medidas drásticas para controlar el narcotráfico e intentó penetrar en la esfera de influencia de Gacha. Gacha quedó cada vez más aislado bajo la creciente presión del Estado. Como uno de los mayores capos de la droga de Colombia, era objetivo tanto de las autoridades estatales como de las estadounidenses. Grupos paramilitares creados por el gobierno para luchar contra el narcotráfico intentaron apoderarse de los territorios controlados por Gacha. Esto provocó el desmoronamiento del imperio de Gacha. A finales de la década de 1970, a medida que el imperio de Gacha crecía, empezó a sufrir la influencia de sus rivales. En particular, los conflictos con Escobar se hicieron cada vez más violentos. El cártel de Escobar se sintió amenazado por el ascenso de Gacha, y su rivalidad se convirtió en una gran guerra en el submundo criminal colombiano. Gacha se enfrentó a la traición de miembros del cártel y antiguos socios. Perdió la confianza y quedó aislado. Al principio se había convertido en uno de los narcotraficantes más poderosos de Colombia, pero cada vez estaba más aislado. El fin de Gacha llegó en 1989 con una gran operación del gobierno colombiano. Una fuerza combinada del ejército y la policía colombianos lo persiguió. El comportamiento violento de Gacha y su vasto imperio criminal fueron las principales razones por las que el Estado decidió eliminarlo. Tras su muerte,
muchos cárteles de la droga se desmoronaron rápidamente, y Colombia fue testigo de importantes cambios en el tráfico de drogas. Gacha murió en un tiroteo con la policía en la región de Sucre el 15 de diciembre de 1989. Este fue un importante punto de inflexión en el mundo de la droga de Colombia, y fue ampliamente reconocido tanto en Colombia como en el resto del mundo. La historia de Gonzalo Rodríguez Gacha revela uno de los periodos más oscuros de Colombia y el rostro sangriento del narcotráfico. Gacha, antaño temido en todo el mundo, llegó a su fin por la represión estatal y las traiciones de sus rivales. Este vídeo traza el ascenso y la caída de un capo de la droga y muestra el rostro brutal del submundo criminal colombiano. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal, me gusta y comenta el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.